Miércoles 21 de junio, empieza el verano. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a este tiempo de comunicación, a esta revista de prensa. Vamos, como cada mañana, a repasar las informaciones que publican los medios de los compañeros, los medios cordobeses, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día. Y como cada miércoles nos acompaña Rafa Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué? Buenos días. Como saben, redactor jefe del diario decano de la prensa cordobesa, del Diario Córdoba. Tenemos tres titulares hoy, tres portadas que no son muy locales, la iremos viendo. Pero antes, Rafa, la semana pasada vivimos Cordobesa del Año, una última referencia al acto, que fue un acto importante para el periódico. Sí, bueno, fue un acto importante para el periódico y para la ciudad, ¿eh? Digamos que ya esos premios están institucionalizados como los premios, los reconocimientos casi que oficiales, iba a decir, más bien oficiosos en Córdoba a los personajes más destacados, tanto en valores humanos como en la empresa. En esta ocasión tuvimos el grave hándicap del calor, el calor este que está golpeando la ciudad. Yo diría que fue la noche de las chaquetas mojadas, ¿no? Cada vez que nos saludábamos y nos tocábamos una chaqueta, la mano quedaba empapada del sudor ajeno. Pero fue un acto, tuvo la solemnidad que solemos darle a este tipo de actos. Fue un acto además que incluso fue a un ritmo más ágil que en otras ocasiones. También es verdad que esta vez no teníamos, como el año pasado, el 75 aniversario del periódico, ni hace 2 años el 30 aniversario de los premios, con lo cual, bueno, pues también nos centramos mucho más en los premiados que en otros tipos de conmemoraciones paralelas, y en este caso, pues creo que todo el mundo que participó, bien como premiado, bien como público en la puesta en escena y en el acto en sí, sería satisfecho. Bueno, pues enhorabuena como cada año a Diario Córdoba. Recuerden que PTV ofreció la gala el pasado sábado, también lo hizo el domingo, estamos reponiéndola de cuando en cuando por si ustedes no la vieron, una gala muy interesante con actuaciones musicales y con un reconocimiento a los cordobeses distinguidos por el Diario Córdoba. Y además con una participación muy directa, porque hombre, quiero también subrayar que el material videográfico que ponemos con los premiados se hace en esta casa, muy bien por cierto, y además, bueno, pues como todos los años fue muy bien valorado por la gente que acudió. Pues gracias por lo que me toca. Empezamos con el repaso a la información local. Les decía, portada muy rara, solamente la ABC, que el periódico que habitualmente no dedica su portada a Córdoba, dedica un acto que ayer se celebró en Ceco. Así que empezamos por aquí rápidamente porque tampoco dio demasiado de sí. Dice el diario ABC, tirón de orejas a los políticos, con una foto que firma Valerio Merino para Antonio Díaz, presidente de Ceco, junto a su ejecutiva. Esa referencia aparece también en algún otro periódico, el diario del Día también la trae en su portada. El presidente de Ceco critica la lentitud de las administraciones. El acto como no era para esto, era una asamblea. Es una asamblea muy austera, al estilo de la que suelen ser las asambleas de Ceco, ¿no? Sin grandes alaracas, van directamente al grano. De hecho, bueno, pues te das cuenta de que van a celebrar la asamblea porque te llega una convocatoria y dices, mañana es la asamblea general de Ceco. En este caso, yo digo, directamente al grano. Valoraron los 40 años de recorrido que tiene Ceco, que se cumplen también este año, hicieron una mención especial a todos aquellos que han sido presidentes de la institución empresarial, y quizá, bueno, pues lo más relevante fue ese tirón de orejas que un hombre tan medido en sus palabras, en sus actuaciones, como suele ser el presidente de Ceco, Antonio Díaz, pues propinó a las instituciones a las que reclamó más agilidad. Se suele llenar la boca cuando hay una campaña electoral en el sentido de prometer más agilidad en los trámites burocráticos para la creación de empresas, no solamente a nivel local, sino a nivel autonómico y a nivel nacional, y sin embargo, bueno, pues esa ventanilla única, ese tipo de agilidad que demandan los empresarios, suelen dormir el sueño de los justos, de tal forma que sigue siendo pues un auténtico proceso burocrático kafkiano cada vez que uno quiere poner en marcha algún tipo de empresa. Yo, si acaso, Rafa, he hecho en falta en los empresarios algo de autocrítica, porque siempre reclamamos el impulso de la institución, siempre reclamamos que la Junta nos aporta suficiente en el parque logístico, en el parque tecnológico de Rabanal 21, que el Ayuntamiento nos aporta lo necesario, pero el empresarios en otras provincias se le ve más activo quizás. Sí, bueno, también es verdad eso, que lo que es, digamos, incluso el mecenazgo dentro de Córdoba, en múltiples proyectos que se intentan poner a cabo, también pues existe la denuncia de los que lo ponen en marcha de que tienen un escaso apoyo por parte del sector empresarial, sobre todo el hostelero, ¿no? En más de una ocasión nos hemos encontrado pues con las quejas del Córdoba Club de Fútbol mismo, o los patios, por ejemplo. Los patios, de que aportan poco y es mucho lo que reciben a cambio. De todas formas, bueno, que la administración no es ágil, tenemos el ejemplo incluso estos días en Córdoba, ¿no? En el que se propone hacer una asamblea popular para ver si, bueno, ayer ya fue el remate, o sea, ayer ya fue que querían montar o se pretende montar,
proponen montar una mesa que estudie si se hace una asamblea. Eso ya es la asamblea previa, a ver si celebramos una asamblea para que en esa asamblea decidamos si hacemos, ¿no? Hay una serie de trabas burocráticas y hay un proceso que ralentiza todo lo que es determinados motores de esta ciudad que deberían de funcionar ya por la propia rutina, que también, bueno, pues forman parte de esa queja que ayer puso en escena Antonio Díaz. De que, por cierto, y no es una crítica a Antonio, pero hablando de la falta de cultura empresarial, Antonio Díaz no es empresario y es presidente de CESCO. Sí, bueno, Antonio Díaz, cuando lo nombraron, pues posiblemente iban buscando también ese tipo de perfil, un perfil más ejecutivo. Él es un hombre más técnico, no es relaciones públicas o la imagen de una institución, sino que es un hombre más técnico, un hombre que, bueno, pues fue secretario también de la organización, la conoce profundamente, una persona que prácticamente en SECO lo ha sido absolutamente todo y, por tanto, bueno, eso también le da una cierta autoridad para cuando hablar con mucho criterio. Bueno, pues dejamos ese asunto. Seguimos con los titulares. El diario Córdoba, 5 columnas y unos caracteres muy grandes. Se marcha al caso Gürtel, con fotos para Ángela Cebes, para Javier Arenas, para Rodrigo Rato y para Mayor Oreja. Titula "No me acuerdo, no me consta, lo desconozco", que son las reacciones o las respuestas de estos testigos, que inicialmente son testigos, de una trama que se complica, que no se sabe cómo va a terminar. Bueno, digamos que en la antesala a la comparecencia próxima del presidente del Gobierno, que también va a tener que declarar en ese mismo banquillo sobre el tema. Lo que pasa es que también, no sé si nos sorprende, ¿se esperaba alguien otra cosa? Como cuando Messi dijo mi papá, cuando el otro dijo mi marido. A mí me sorprende que gente con esa desmemoria fuesen capaces de memorizar el tocho de apuntes para conseguir sus carreras, ¿no? No sé cómo se lo habrán sacado, porque tienen una desmemoria que es alucinante, ¿no? Digamos que, bueno, todo esto lo que hace es ensuciar, enturbiar lo que es la vida política en España, que sigamos siendo señalados por Europa por los casos de corrupción, que ahora mismo cuando se habla en España de política el ciudadano automáticamente lo asocie a esto, a meter mano en caja, a sobres, a sospechas. Y que, bueno, pues de ahí que salga cuando se hace el barómetro del CIS, una de las principales preocupaciones ahora mismo que hay en los españoles es la corrupción en la clase política. Son personas que han acudido al tribunal, invitados, entre comillas, llamados por Bárcenas, que ahora han cambiado la estrategia, quizás ya no le incriminan como antes, ya no es ese individuo. Ese individuo, claro. Sí. Ahora ya parece como que le están intentando disculpar. Hay quien incluso entiende que hay una estrategia de la defensa de Bárcenas, que algo habrá, porque siempre se sospechó que Bárcenas callaba más que decía. Bueno, tiempo había. De hecho, ayer le preguntaron incluso cómo es que después de que el caso Bárcenas estallara y que ya fuera señalado por la opinión pública y por la judicatura como un posible inductor a la corrupción dentro del Partido Popular, con el tema de los sobres, siguiera manteniendo despacho y el coche oficial, y creo que fue Javier Arenas el que dijo que bueno, que se le mantenía por humanidad, o sea, como si la humanidad fuera tener un coche oficial y un despacho en una de las zonas más nobles de Madrid, ¿no? Insisto, incluso ese tipo de respuestas lo que hace es dañar, incluso manchar más la imagen de la política, y que, bueno, lo que todo eso fomenta también a continuación, ¿no? Que el descreimiento en el político y que empiecen también a aflorar populismo y que sea la gente las que opten por esa vía y por figuras más populistas que políticas, porque empiezan a confiar más en ellos que los que le están gobernando. Efectivamente. Además aparece, creo en el diario, a veces lo he visto, el tema de un presunto escándalo que viene, concejales de Obras Madrid. Es una cosa distinta, porque realmente no es enriquecimiento particular, pero sí que es un asunto turbio. Sí, bueno, y en este caso pues afecta a los que han venido denunciando la casta, ¿no? Claro. Son el partido político de Carmena, todavía, bueno, tienen más sombras que si acaso que temas que denunciar realmente por los que llevar un banquillo, ¿no? Un asunto muy turbio, pero que extiende la mancha ya no a un caso solamente al partido que está en el gobierno, sino que ya lo que pone en cuestión en el sistema en sí, ¿no? Lo que hace mucha gente que dude del sistema, con lo cual es más grave todavía. En este caso también está el gobierno, pero del Ayuntamiento de Madrid. El caso, lo habrán oído ya, afecta a Celia Mayer y a Carlos Sánchez, y según dice la Fiscalía, sospechan que se utilizaron fondos públicos para encargar un informe, por cierto, a dedo, no se sacó concurso público, con el que incriminar o con el que afear conductas del anterior mandato del Ayuntamiento de Madrid. O sea, que realmente no es enriquecimiento propio, sino un mal uso de la administración para fines políticos. Sí, que también se afeó mucho cuando lo hizo el ministro con el tema de los catalanes, ¿te acuerdas?
Hombre, digamos que es lo que habitualmente se conoce como el cortijo, ¿no? Creerse que eres el dueño del cortijo y que el dinero público es tuyo, que lo puedes utilizar para uso propio, ¿no? En este caso se trataba efectivamente de encargar un informe que echase tierra o echase basura sobre un partido de la oposición, ¿no? Un partido rival, un partido que había gobernado previamente en Madrid, pero que todo eso, bueno, pues hace que, ya digo, que los índices de abstención cada vez que nos citan a la urna, cada vez sean más bajos, con lo cual deslegitima mucho cuál es el resultado del proceso electoral. En Francia, por cierto, no ha llegado a la mitad de los votantes ni en primera vuelta ni en segunda vuelta. En Francia, en las últimas 48 horas le han dimitido ya 4 ministros a Macron, con lo cual, hombre, que no hablamos de que sea un caso exclusivamente español, quizás en España, bueno, hay muchos casos de corrupción, pero hay un presidente del gobierno que apenas lleva un par de meses gobernando, ya le han dimitido 4 ministros, ya es también relevante, ¿no? En Estados Unidos... La diferencia, que allí dimiten y aquí no, también. Sí, o sea, que también ha habido una caída de cargos cercanos a Trump importante. El último ministro que ha dimitido en Francia ha sido, creo que ayer, fue un ministro de Justicia, nada más y nada menos, o sea que un cargo bastante importante. Pues la otra foto que nos queda con titulares para el diario El Día, que lo lleva un asunto propio. Ayer se cumplieron 150 años Diario de Cádiz, que es de la cabecera del Grupo Joly, y el rey que estuvo allí en Cádiz para conmemorar esta efeméride importante. Cuando un periódico cumple tantos años hay que felicitarlo, porque no es fácil. De eso tenemos un máster nosotros hecho el año pasado, acelerado, y nos arriendo la ganancia a los compañeros del Diario de Cádiz, porque me imagino que estarán viviendo un año bastante apretado de trabajo. Bueno, pues cuando un rey visita además un periódico que celebra una efeméride como esta, el Diario de Cádiz, más el diario decano de la prensa, bueno, pues eso pone en valor el trabajo que han hecho los compañeros de Cádiz a lo largo de más de un siglo. Bueno, pues felicitamos a los compañeros del Diario de Cádiz, porque no es fácil cumplir tantos años. El siguiente titular del Diario del Día sí que ya es local y sí que lo comparten todos, por una información que ayer nos sorprendió, entre comillas, y así lo publican los 3 periódicos. Distrito Sur, dice, es de las zonas con menor renta de España. El diario Córdoba, también muy parecido, los barrios del Distrito Sur están entre los más pobres de España, y el diario ABC lo concreta. El distrito de Córdoba, el sur de Córdoba, es el 5º barrio más pobre de toda España. Lo peor quizás, que de los 10 barrios más pobres de España, 6 están en Andalucía. Efectivamente, y por desgracia uno de ellos está en Córdoba, ¿no? Es un estudio muy interesante porque, bueno, tampoco van a venir nadie a descubrirnos que en Córdoba, que esa es la zona o de las zonas más marginales que hay en la ciudad, ¿no? En la zona que para hacer el estudio, pues contempla el sector sur, el polígono de Guadalquivir y el campo de la Verdad, ¿no? Pero sí, bueno, después destapan en función de la media de renta que tienen, destapan, ahora que tanto se habla de la unidad territorial de España con el tema catalán y que, bueno, pues España debe permanecer unida. La realidad, la cruel realidad es que España está quebrada precisamente por la renta, y hay 2 Españas que caminan a 2 velocidades por la diferencia de renta que hay entre una España y otra. Mientras que en España hay zonas en las que la renta se sitúa en 36.000 euros, en esta zona de Córdoba en concreto, que ya digo, está entre las 6 zonas más castigadas de España, la renta apenas alcanza los 16.000 euros. Dentro de la propia Córdoba también vemos que Córdoba está quebrada, mientras que en el centro de Córdoba la renta alcanza esa media nacional de 36.000 euros. Hay una brutal diferencia de unos 20.000 euros con respecto a la zona de Córdoba, que es más marginal, ¿no? Bueno, eso lo que quiere decir es que a la hora, otra vez hemos hablado, a la hora de reparto de subvenciones, eso debería tener un peso también a la hora de administrar el dinero público, porque hay que equilibrar un poco más esas diferencias e intentar que, bueno, pues que esas zonas más castigadas al menos no se sientan así, sino que disfruten también de una cierta calidad de vida. En el diario ABC, por ejemplo, hay una infografía en la que aparecen con unos coloritos, los rojos, naranjas, las zonas más pobres, la zona rica, azul, verde, y no sé si se va a ver en cámara, pero no sé si se ve de lejos. Todo lo azul y verde está arriba, todo lo naranja, rojo está abajo, o sea que la brecha que decía Rafa por el Tajo. La diferencia norte-sur. Es un Tajo importante. Es que hablar de unidad territorial con esta diferencia que hay en la calidad de vida entre una parte de España y otra, pues es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues
Lo que más duele incluso es que cuando hablamos de inversiones en el sur, todavía hay otra España que proteste y diga que aquí vivimos subsidiados, y cuando la diferencia que hay entre una España y otra es tan evidente y obliga a volcarse precisamente porque históricamente nos han dado la espalda. Ya sabemos que la revolución industrial miró hacia el norte, Andalucía ha sido una zona muy rural y poco industrializada. Y bueno, pues ese tipo de medidas que cohesionen un poco más esta diferencia de renta que hay entre una España y otra, pues yo creo que es casi que de obligado cumplimiento, ¿no? A modo de ejemplo, porque no me gustan mucho los números, ya lo saben, en Pozuelo de Alarcón, en Pozuelo, en Madrid, una zona más exclusiva, la renta media son 73.000 euros, la más baja, que está en Sanlúcar, porque Torrevieja lo quita de medio, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, son 17.000 euros. Es la cuarta parte, menos de la cuarta parte de la renta al que tiene un sanluqueño, se llama así creo, de Sanlúcar, que alguien que vive en Pozuelo de Alarcón, que habitualmente ni siquiera son personas que viven ahí, solamente duermen, tipo Diana Kerr, por ejemplo, vive su familia en esa zona. Sí, sin embargo, bueno, pues a la hora de administrar el legislador tiene los mismos derechos el ciudadano de Pozuelo de Alarcón que el ciudadano de Sanlúcar, ¿no? Y a la hora de intentar acudir a algún tipo de ayuda del Estado, pues las bases de ese tipo de ayuda son similares para el ciudadano de Pozuelo que para el ciudadano de Sanlúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo debería tener su excepcionalidad y yo creo que la Administración debería también de volcar un poco para intentar que estas diferencias no sean tan acuciables. Pues la parte es difícil, o sea, que eso no es una cosa que se hace en un mes, en un año, ni en 10 años, ni casi que en una vida entera, ¿no? Pero por lo menos intentarlo. Me ha sorprendido que la parte esta baja del ranking, este ranking que no es nada honorable, esté en Sanlúcar, esté Fuengirola, por ejemplo, esté La Línea, Benalmádena, esté Chiclana, esté Benidorm, que son ciudades que en teoría son ciudades. Lo que pasa es que es verdad que la riqueza del empadronado no es la riqueza del que viene a pasar las vacaciones. Efectivamente. Y además, bueno, ahí vemos también Marbella, por ejemplo, entre las 7 ciudades con más paro de España está Córdoba. Bueno, hay que ver también lo que siempre se ha hablado, el nivel de economía sumergida que hay en todas estas localidades. También estamos hablando de Fuengirola, Marbella, son ciudades costeras en las que se mueve mucho dinero negro, gente que hace trabajo como camareros, como hamaqueros, como que desempeñan un tipo de trabajo que muchas veces, bueno, pues encuentra pasillos para escurrir el bulto y ingresar en dinero negro. No consta en ningún sitio. Que no consta. Córdoba también, bueno, Córdoba capital muchas veces hemos referido que si Córdoba realmente viviese bajo esos niveles de paro y de pobreza, pues la gente estaría en la calle ya, haciendo la revolución, sin embargo, ¿no? luego, con la guillotina. Pero luego aparecen los rankings de compras de coches, estamos arriba, y hay algunos rankings que aparecemos de consumo muy altos, sin embargo aparecemos muy bajos en los rankings. Sí, vamos, me ha sorprendido mucho ver esa ciudad de la Costa del Sol, porque en esa ciudad de la Costa del Sol, que frecuentamos mucho los cordobeses, son ciudades además que tienen actividad económica durante los 12 meses del año, porque hay ya una masa de turismo permanente en invierno, y cuando nos sacan los grandes rankings de turismo se encuentran siempre al 90, al 80% de ocupación hotelera. Y me ha sorprendido mucho, pero vamos, debe de existir esa desigualdad realmente cuando el Instituto Nacional de Estadística lo recoge, ¿no? Lo peor de este ranking, Rafa, no es que estemos abajo o estemos arriba, sino que no avanzamos. Porque si estás abajo, pero estás menos abajo, bueno, pues vamos, avanza, progresa adecuadamente, que dicen los. Pero en el caso del paro, por ejemplo, Córdoba estaba en el último ranking en el 12, puesto 12, ahora estamos en el puesto 7º, por abajo. Es decir, que lo peor no es que estemos abajo, porque puede explicarse probablemente con los que dices, pero sí que en vez de avanzar estemos retrocediendo. Sí, no, eso sí que es más grave. Sí, bueno, eso da la idea de que hay una inacción por parte de los que pueden aliviar un poco esta desigualdad, ¿no? Que apenas se hacen políticas o planes estratégicos para intentar activar la economía en esas zonas más castigadas, ¿no? Y que incluso no se ponga el mayor énfasis, mayor subrayado en intentar aliviar o al menos estudiar. Algún sector tiene que haber que en esas zonas tire un poco como motor, ¿no? Claro. Estudiar cuál es el motor fundamental que puede sacar a esas zonas de esos niveles de digamos, menos renta que con respecto a otros puntos de España, y parece que eso está estancado, que esa estabilidad que hay, que siempre aparecen los mismos como los más desgraciados, se debe a que no hay ningún botón que se active para poner en marcha los colchones de salvavidas para tirar de esa gente. Un conformismo quizás, hay una aceptación de que la situación como hay que no se puede solucionar, que creo que es lo peor que le puede pasar. Porque después, bueno, sí,
ver respuesta por parte de la administración, de que bueno, pues a lo mejor en esa zona ahí han colocado un hospital público de última tecnología, que han puesto en marcha un instituto que cuenta también está dotado con los mejores equipamientos. Pero bueno, eso no saca, eso lo que da son una serie de servicios gratuitos, pero realmente a esa gente no la saca del nivel de pobreza en el que la mayoría de sus habitantes viven. Efectivamente. También aparece el calor en las portadas, le decía, a las 7 de la mañana, 6 y pico, comenzó el verano, aunque parezca mentira, ha comenzado hace un rato. Y habría que revisar también las fechas, yo creo que eso es lo único que no se revisa todavía, las fechas. El Diario Córdoba titula: la ola de calor acelera el final del curso escolar en Córdoba. Lo veíamos, lo hemos visto, lo venimos hablando esta semana, y el diario El Día también lo trae en su portada. El calor se apodera de las aulas con el fin del curso, o en el fin del curso. Muy criticado por parte de muchos colectivos, el Ayuntamiento, también la FAPA ha cuestionado esta medida de que la solución para que los niños no pasen calor es que no vayan al colegio. Bueno, por las mismas también me lo puedo poner mi jefe aquí para que no pase calor yo en el trabajo. Es que, hombre, no es la solución, no es la solución. De hecho, bueno, también la medida llega incluso tarde, ¿no? Ha llegado ya 48 horas de que los colegios den las vacaciones. Además, la circular, la delegación la trasladó a los centros el lunes por la tarde, cuando ya no hay clase, y muchos padres pues ni siquiera se habían enterado, ¿no? Ayer sobre la marcha se encontraron de que a sus hijos podían sacar ya días que no hay exámenes, que ya prácticamente es lo que en baloncesto se llama los minutos de la basura en el colegio, pues podían sacar a su hijo de la aula y llevarla a casa. Y claro, eso conlleva un tipo de logística para que el padre pueda salir del trabajo y a recoger a su hijo, ya no sabe con quién dejarlo. Y ayer pues la repercusión fue más bien escasa, ¿no? Ayer cayó a plomo también a la hora en la que podían salir los niños. Ya estaba Córdoba en torno a los 34 o 35 grados de temperatura, y sin embargo pues hubo colegios que respondieron, por ejemplo el Virgen de Linares, que fue el más significativo, pero en otros pues apenas tuvo incidencia. La solución no es decir a los hijos con la misma que ello conlleva de ya no vaya a clase, ¿no? La solución es equipar a los centros educativos con aire acondicionado para que puedan hacer llevaderas las altas temperaturas que castigan esta zona. La mayoría de los centros públicos, cuando hacen un proyecto, pues cuentan con aire acondicionado, eso ya es básico, sobre todo de Madrid hacia abajo. Sin embargo, es inconcebible que en Córdoba o en Andalucía, digamos, centros en los que en un habitáculo no muy grande conviven más de 40 personas o 40 personas a diario, no tengan aire acondicionado, algunos de ellos con ventanas orientadas a espacios donde da el sol directamente durante la mañana, ¿no? Patio de hormigón todavía, mucho patio de hormigón. Patio de hormigón, y más inconcebible todavía es porque si hablamos de colegios antiguos, hay muchos colegios que son estructuras antiguas, colegios que son casi incluso centenarios, que son edificios antiguos que se han ido, tuvieron colegios en su día y se han ido perpetuando en la zona, pues todavía, bueno, requieren de que hagan un esfuerzo ahora e introduzcan la climatización, ¿no? Pero es que hay otros colegios que son más modernos, como por ejemplo el caso de Nuestra Señora de Linares, este colegio que ayer fue, pues digamos que el que más se acogió a la normativa de la Delegación de Educación. Valdollero, Santa Rosa Valdollero. Santa Rosa Valdollero, que tiene 2 años. El colegio lo ves por fuera y va a un colegio, una estructura completamente moderna, y sin embargo, bueno, pues al arquitecto se le olvidó poner el aire acondicionado, o a la Junta financiárselo, ¿no? Porque la cosa es que en el colegio no tienen aire acondicionado, es un edificio también que está a pleno sol, en lo que antes era una explanada. Yo ayer pasé por allí, apenas hay sombra, y claro, cuando cae a plomo esa temperatura que cae sobre Córdoba, lo más aconsejable y lo más normal es no arriesgar incluso, bueno, porque es que estás arriesgando que no vida, aunque parezca muy dramático. A lo mejor es que hace falta una arquitectura específica, porque me acuerdo ahora, me viene a la memoria, en la Biblioteca de los Patos, por ejemplo, con una cristalera enorme que hay allí, que está además apuntando hacia el sol de la tarde, que ahí ponerse a estudiar o a leer, cuando aquello se ponga en marcha, tendrá su historia. Aunque le pongan los 40 grados, cuando le pongan los 40 grados de temperatura, por mucho que pongan el aire acondicionado... Bueno, que te hace una lupa al sol que te quema. Sí, o sea, es que allí va a pasar calor, ¿no? Digamos que hay cosas que... No nos acordamos del calor que hace en Córdoba. El calor que hace, hemos visto ahora cómo se ha levantado el suelo del puente romano, ¿no? Con el granito, ¿no? Pero vamos, que ve otros edificios públicos. Ayer circulaba por redes sociales el parking del Parlamento, aunque todo esto parezca demagógico y populista, con un entoldado para que los coches cuando aparquen allí no se vean castigados por el sol. Que haga esa inversión y no haga una inversión de ponerle un ventilador. Es que en la clase de mi hijo no hay ventilador siquiera. Yo muchas veces se lo pregunto a mi hijo y digo, pero no ponen ni un ventilador que remueva el aire. Y no, o sea, entran allí 30 niños y un profesor a las 8 de la mañana
y hasta las 2:35 de la tarde que no sale están sudando, pasando calor y sometidos a una grandísima temperatura, que no pongan ni siquiera ese ventilador. Pues la verdad que hay temas que son prioritarios y que la Administración debería de priorizar también en esto, que nada más no te cogen por sorpresa. O sea, que Córdoba es calurosa desde la época de los tartesos. Así que eso. Sí. Por ejemplo, también se sabía que iba a hacer calor en la calle Cruz Conde y los toldos los pusieron ayer, me parece, ¿no? Sí, bueno, ayer. También, bueno, hemos visto otros años que se han puesto a final de agosto, ¿no? Que a esta altura ya... pero bueno, digamos que todo este tipo de medidas ya se debería ser incluso preventivo, aunque después llueva, ¿no? Pero por lo menos que estén ahí, que esté preparado toda la operación, toda la logística, porque sabemos que calor va a ser, ¿no? La última información local que veo por los periódicos hace referencia a... Bueno, hay dos. El diario ABC trae el tema de los autobuses. Dice, Aucorsa se deja más de 230.000 usuarios en los 5 primeros meses del año. Quizá haya algún evento puntual, por ejemplo, la huelga encubierta de Aucorsa en feria, pero lo cierto es que Aucorsa no acaba de levantar cabeza, que en lugar de ganar viajeros, que es lo que se pretende con la transferencia de capital y con la ayuda que se da a Aucorsa, nuevos vehículos, vamos perdiendo viajeros en el transporte público. Sí, bueno, y de todas formas, ya lo has dicho, en la feria tuvo un peso muy fuerte a la hora de engordar la estadística. También, bueno, pues la reordenación del tráfico en sí que había en el centro, pues hay momentos en los que incluso escucho más incómodo coger el autobús porque tardan más que si vas andando, ¿no? El problema de Aucorsa no es un problema nuevo, arrastra de otros anteriores gobiernos municipales con los que también, bueno, pues el servicio ya es deficitario. Hay unos primeros momentos en los que parece que va a repuntar, pero después cuando llegan determinadas épocas el sistema pega un batacazo. Incluso, bueno, vamos, por ejemplo, en el fútbol este año hemos visto que prácticamente se ha suprimido el servicio de autobuses, que era un servicio también que tenía mucho tirón, ¿no? No obstante, bueno, es un servicio que hay que dar sí o sí. Hay momentos en los que, por ejemplo, en el gobierno municipal anterior llega a plantearte incluso algún tipo de explotación mixta o de privatización. No debe serlo desde mi punto de vista. Es un servicio que aunque sea deficitario hay que seguir manteniendo, pero precisamente por eso genera un efecto bola de nieve que hace que la bola también sea cada vez mayor. Pero sobre todo, parece que es un contrasentido que el Ayuntamiento apueste por cerrar al tráfico el centro de Córdoba, por cerrar el tráfico otras zonas de la ciudad, potenciar la bicicleta, potenciar el transporte público. No vemos bicicletas y vemos menos viajeros en Aucorsa. Parece que o no se está haciendo una política conveniente en meter el transporte público, o es que los cordobeses no estamos dispuestos a esa alternativa que nos plantean. Tampoco vemos campañas institucionales en los medios de comunicación en las que inviten al uso del transporte público, en este caso al uso del autobús, ¿no? Está ahí, es un medio que está ahí, que también pueden pensar que no hace falta porque es un medio muy reconocible, el transporte público, pero bueno, precisamente días como estos que hace mucho calor, los autobuses, salvo cuando fallan, suelen tener aire acondicionado, con lo cual te acomoda un poco más el movimiento dentro de la ciudad con este tipo de temperatura. Y sin embargo, bueno, pues la campaña para promover públicamente el uso de este tipo de transporte público es casi que ínfimo. Y después, ya digo, bueno, pues cada vez son más las barreras que se están encontrando, pues por temas de el diseño del tráfico de la ciudad, porque se elimina, porque no llegan, hay conflictos laborales, porque se eliminan determinados servicios, que todo eso conlleva a que, bueno, genere un cierto déficit dentro de la empresa, un cierto déficit que además tienes que asumir sí o sí, porque es un servicio que tienes que seguir dando aunque siga generando déficit. Y la suma de esos déficits pues lleva a que de repente nos encontramos pues con una cantidad que parece que es inasumible. Y además, Rafa, en Córdoba tenemos el concepto, quizá, que no acaban de quitar los políticos, de que el autobús es un transporte, no digo para pobres, pero que no lo usan los ricos, por lo menos, porque en Madrid hemos visto que la alcaldesa se sube en el metro. Sí. Yo nunca he visto ese Ambrosio en el autobús, ni ese Ambrosio ni en muchos de los concejales. Habrá alguno que se suba, me consta, me consta que hay concejales que usan autobús, pero a lo mejor habría que desclasar el autobús o de quitarlos de esa y darle otro toque de transporte público como el metro de Madrid, que sí, es un van ejecutivo. En el ejecutivo no vemos asomar por el bolsillo de la chaqueta el bonobús, ¿no? Es lo que siempre no se suele ver. Pero sí va al monometro, que Madrid se me consta que se utiliza. Bueno, pero de todas formas Córdoba es que una ciudad que también es caminable, las distancias en el centro no son distancias muy largas, son distancias muy cortas. El tipo de ciudadano que se mueve por el centro, bueno, pues puede hacer el recorrido andando, y el autobús está más enfocado pues a la gente que vive en las zonas periféricas de la ciudad, que son los que utilizan ese tipo de transporte para ir acercarse un poco más al público. Ya hemos visto, pues por desgracia en Córdoba también, las zonas periféricas de la ciudad cómo se encuentran de renta per cápita, ¿no?
Habrá que preguntar un día al gerente de Ocorsa si él usa el autobús, que habría que preguntárselo seriamente. Y para terminar del todo, un asunto que nos queda, ya fuera de hora como siempre. Diario El Día, los menores afectados por la serratia siguen en la UCI. Ayer hablábamos de este brote, de esta bacteria, que no es tan grave como la Klebsiella, no hay que asustar a la gente, pero sí que es verdad que apareció de manera inopinada, nadie se esperaba este brote. Dentro de también la ignorancia que tenemos en temas médicos, salvo los que son los profesionales del sector, claro. Bueno, todo este tipo de cosas asusta y además que aíslen, ¿no? En una UCI a unos pequeños, además estamos hablando de niños. Es una enfermedad pediátrica que se propaga con mucha rapidez, de ahí que aconseje aislar a los pacientes. Además, bueno, pues tiene una sintomatología que puede provocarte, bueno, por alguna herida infectártela. Y en este caso, bueno, pues más es aconsejable aislar para tratar antibióticamente, o sea que tiene un tratamiento con antibióticos este tipo de pacientes, ¿no? Este tipo de enfermedad, este tipo de asuntos no deja de generar una cierta alarma social. Claro. Todo lo que afecta a la salud, bueno, lo genera y más, ya te digo, dentro de la ignorancia que solemos tener la mayoría de los mortales, que por eso vamos al médico y no nos automedicamos, eso es lo que he dicho con ironía, pero bueno, el doctor Google ya sabemos la cantidad de pacientes que se está llevando por delante. Y bueno, parece que en este caso el brote se encuentra totalmente controlado, afortunadamente, y que los pequeños que lo padecen, las cifras no se ponen muy de acuerdo, entre 2 y 4, pues se encuentran completamente aislados y ya están bajo tratamiento. Nos dijeron allá del hospital que no hay alarma, como dice Rafa, que está todo controlado, pero lo cierto es que es relativamente frecuente la aparición de bacterias intrahospitalarias, que los médicos te reconocen que es muy difícil combatirlas, porque el hospital entra y sale mucha gente, hay muchas personas que tienen que someterse a intervenciones, todo el que entra está enfermo, pero parece extraño que sea un foco de infección en un hospital. Sí, el llamado virus de quirófano, ¿no? Sí, sí. Conocemos gente eso que entró para operarse de algún tema menor y cogió un virus de quirófano y permaneció en el hospital una larga temporada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo eso, por mucho cuidado que tenga en la higiene propia incluso del hospital, esterilización de las zonas por las que pasan enfermos, es muy difícil de controlar porque son muy diversas las patologías que por allí pasan a diario y estadísticamente, bueno, pues suelen suceder estos casos que yo creo que bueno, eso, poner más vigilancia para que no suceda, pero más no puede hacer. Bueno, pues esperemos que se solucione este asunto. Han quedado algunas materias sin ver, la foto de Ronaldo, que aparece en unos periódicos, también un tema de Lérida, llamado ABC, de Lleida, donde ha habido primer conato de rebelión antisecesionista. Por cierto, el alcalde de Lleida, o de Lérida, que dice el diario ABC, era del PSOE, del PSC, de los demás más catalanistas históricamente. Sin embargo, ha votado en contra de una moción que pretendía sumarse. Ha pedido incluso que juegue la selección española de fútbol y que vayan a pitar la Piqué en Lleida, o en Lérida. En Lleida, ¿no? Digamos que bueno, ahí hay una amplia colonia también andaluza, de hecho de Córdoba y del Valle de la zona de los Pedroches y en concreto, bueno, Villaralto, toda esa zona de personas que trabajan en la recogida de la manzana allí en Lleida, que bueno, pues hacen mucho ruido con ferias, celebraciones de Semana Santa, que le dan un toquecito muy español a Lleida, a diferencia de otras zonas catalanas que son más independentistas, ¿no? Dentro de la propia Barcelona pues encontramos zonas próximas como Cornellá, Badalona, Santa Coloma. Hay una división todavía dentro de Cataluña que bueno, no está tan claro que sea toda la Cataluña la que está detrás de Puigdemont empujando al proceso para que salga adelante. Parece que no. Bueno, pues lo dejamos aquí, a ver si no nos paramos más, como cada día nos hemos pasado de minutillos, así que pedimos disculpas a María Ángeles y a Alejandro Aguilar, que está con ella hoy en su cocina. Gracias, Rafa, como cada miércoles, te espero la semana que viene y a ustedes les espero mañana, que será jueves. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.